Así piensan los mexicanos. 7:41, un privilegio siempre poder platicar con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica y un doble privilegio el día de hoy, 30 de noviembre, poder platicar con él porque ha sido un año de mucha intensidad, ha sido un año donde la opinión pública, el qué piensan, los niveles de aceptación, el acuerdo o no de acuerdo, el que cobró más puntos de popularidad, el que hizo que sumaran esos puntos de popularidad, el que los restó. Adrián Villegas nos ha ayudado, nos ha acompañado, nos lleva de la mano en todas estas historias. Luego tomamos ahí temitas que nos ayudan también a relajarnos un poco con temas que sin duda son importantes porque hay que conocer a una sociedad y hay que ver cómo piensa esta sociedad con temas que podemos ver que son pequeños pero no lo son, como el Día de Muertos, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, estos días que son muy emblemáticos. Pero también hay días como el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, que también ha estado Adrián Villegas en estos micrófonos platicando. El día de mañana se cumple los primeros 365 días de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace exactamente un año estábamos en el previo de la toma de protesta. El índice de precios, el índice nacional de que aprueba o que levante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estaba en niveles altísimos. La gente estaba en un entorno de mucha sorpresa, de mucha algarabía y de mucha esperanza. ¿Qué ha pasado en estos 365 días? Adrián, qué gusto. ¿Cómo te va? Pues gracias, muchas gracias además por esta presentación inmerecida, obviamente. No, Adrián, de mi persona, nos ayudas mucho. Pero mira, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Traemos una encuesta que terminamos apenas hace 2 días en Gabinete de Comunicación Estratégica. Es muy, muy grande, no tendría aquí el tiempo suficiente para hablar sobre todo lo que ella contiene. Lo van a encontrar siempre en www.gabinete.mx. Y yo quisiera empezar esta primera reflexión sobre un año que para mí ha sido un año vertiginoso, ¿sí? Realmente la evaluación de este primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para mí merece simple y sencillamente este adjetivo de que ha sido vertiginoso. Todo lo que ha ocurrido ha sido vertiginoso y de alguna manera los datos que nosotros traemos a la vuelta de un año completo de gobierno, aunque Andrés Manuel realmente una vez que ganó empezó a tomar muchísimas decisiones y un poco el gobierno saliente se desvaneció prácticamente desde, aún siendo nada más un presidente electo, Andrés Manuel empezó a hacer muchísimas cosas y todos recordarán el asunto del aeropuerto que fue muchísimo antes, esta serie de consultas. En octubre. Pero yo quisiera ahorita empezar a darles unos cuantos de los datos que tenemos con una reflexión que el otro día escuché, o más bien leí en un prólogo que escribió Octavio Paz allá por principios de los años 70. Y él decía en una de estas frases muy pasianas que la demasiada luz como la oscuridad intensa, cumplen el mismo objetivo ante nosotros, ante nuestros ojos, nos enceguecen. Simple y sencillamente, este ha sido un punto en donde hemos llegado como ciudadanos a que o estamos del lado de una luz, cualesquiera que sea, quiere interpretar esa luz, o el lado de una sombra, y no nos está permitiendo entendernos realmente de hacia dónde vamos, y evidentemente las calificaciones que se están dando a este presidente en un momento dado parecen estar simple y sencillamente desde la sombra, desde la oscuridad y no se ve nada, o desde la luz muy intensa que tampoco nos permite ver nada. Y la realidad es mucho más allá de eso, no es todo luz ni es todo sombra, y ese es precisamente el mensaje que a mí me parece es relevante de lo que estudiamos en esta ocasión en una muestra de 800 personas a nivel probabilístico en toda la República. Así que antes de que se enojen o se contenten con las cifras, es lo que opinan 800 mexicanos como cualquiera de nosotros, adultos en toda la República. Pero los que no estén de acuerdo con lo que van a escuchar van a decir: a mí no me preguntaron cómo 800 personas pueden
opinar todo lo que opinan 120. Así es, y la respuesta, Jaime, es la muy sencilla. A mí nunca me han preguntado A mí nada. nunca me han preguntado, o sea, simple y sencillamente. Porque así descalifican los estudios de Así opinión. es, siempre habrá maneras de descalificar. Estamos en un clima de descalificaciones. Cualquiera que no esté Pues qué de grave. acuerdo conmigo, exactamente, Jaime, estamos en esta, o todo luz o todo sombra, y el efecto es ceguera. El efecto es ceguera. No estamos Pues qué viendo mal, porque realmente las estamos cosas, caminando y si la ceguera nos impide ver el camino, pues quizá nos estamos dirigiendo hacia un abismo y nadie se está dando O cuenta. sea, no, exactamente, eso puede ser, o sea, la gente puede pensar que va por muy buen camino Ajá. o va por muy mal camino y a lo mejor las cosas no son de esos extremos. Es que tampoco Jaime. ni todo es blanco ni todo es negro. Así es, pero es lo que vemos. La marcha de mañana, la marcha y la concentración de mañana en el Zócalo, por un lado, y en el Monumento a la Independencia, que son con propósitos totalmente distintos, son precisamente en la Ciudad de México el reflejo de esta cuestión, o todo luz o todo sombra. No vamos bien en ese camino. A ver, entonces veamos empezamos números. con algunos números. Por favor. Son muchísimas las cosas. Voy a empezar siempre con cómo se está viendo el contexto del país, nuestra lámina número 2. Aquí es muy importante entender que el propósito de esta pregunta es meramente la percepción de cuando una gente siente que avanza el país, que retrocede o que está estancado. Si ustedes lo pueden pensar en términos de las propias vidas, hay ocasiones en que los seres humanos sienten que ni están caminando hacia adelante, no están logrando sus objetivos, pero tampoco están yendo hacia atrás. Y eso es lo que está ocurriendo en la percepción del país, un país estancado. Habrá muchísimas otras estadísticas que tienen que ver con economía, con finanzas, con empleo, etcétera, pero este es el sentimiento de cómo estamos viendo al país. No necesariamente concuerda con cómo se está viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que ustedes pueden observar en esa lámina, que es un poco, digamos, complicada, ¿sí? Es la evolución que hemos tenido desde el momento en que Andrés Manuel, y perdón la coloquialidad a hablar así del presidente, pero es que es un presidente que así se refiere la gente a él, ¿sí? Alcanza términos de que el país empieza a componerse, a avanzar una vez que él toma posesión, llega a grandes números, el país va avanzando, 67.6, después de tener unos bajos niveles al principio o al final más bien del periodo de Enrique Peña Nieto, que andaba en los 20, sube hasta cerca de los 70, y lo que vemos es una constante pendiente en donde la gente ha empezado a ver que el país no está avanzando y lo que está aumentando es la percepción de que nuestro país está estancado. En esta última medición tenemos 49.5% de gente que piensa que el país está estancado, ni para atrás ni para adelante, un 29.6% que cree que sigue avanzando el país, que está avanzando el país, y un 18.5% que piensa que el país se está rezagando. ¿Qué domina en este momento en el sentimiento de los encuestados por vía telefónica? Que el país no va ni para adelante, no va ni para atrás tampoco. La siguiente lámina, si nos hacen el favor, es la lámina número 3. Ahí le preguntamos a las personas la opinión que tienen de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Es natural el desgaste, o sea, cualquier gobernante tiene un cierto desgaste después de que empieza a hacer las gestiones propias de su puesto. Lo que tenemos es que Andrés Manuel llega a tener al momento de la toma de posesión altísimos niveles, 80%. Estos niveles de aceptación no los había alcanzado ni siquiera Vicente Fox, que es aquel gran cambio en el país que se dio la alternancia, la famosa alternancia democrática en el año 2000. Y lo que tenemos es Andrés Manuel en un 80% de, muy buena opinión, de muy buena y buena opinión. Aquí hay un pequeño problemita ahí de avanzando, estancado, retrocediendo. La azul le platicamos a la gente por la radio. Es avanzando muy bien, muy buena opinión de Andrés Manuel, 80%, y esto ha venido menguando, y en este momento, en la medición que hicimos hace 2 días, ya está en el orden de 50%, 49.5%. Y la ¿Que gente inició en 80%. Wow, Okay. O sea, 30 80%. Así es. Van ustedes a observar que hay grandes diferencias, si les gustan seguir los datos de las encuestas, entre las encuestas que se hacen en vivienda, que tocan a toda la población, particularmente a la población que se
se ha visto favorecida con los asuntos sociales, o sea, con las ayudas sociales a la gente que es nada más por teléfono, que normalmente está en otra condición. Es mucho más, estamos viendo la opinión de la gente de clase media que la opinión de la gente de clases más desfavorecidas económicamente, claro, por así decirlo, y por lo tanto casi todas las encuestas marcan un declive. Es diferente el nivel del declive entre las encuestas telefónicas y las encuestas en vivienda. Lo que sí es claro es que hay un declive. Luego nos vamos a la siguiente lámina, Jaime. Es muy grande la información, pero es la de si está usted de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar del presidente. La anterior era la imagen, la persona. En esta ocasión es ya la gestión, la administración. Tenemos que también estaba bastante bien a los 80s, al principio, en los primeros periodos, los primeros 100 días, y en nuestra encuesta esto regresa o ha venido bajando, más bien hasta el orden de poquito arriba de los 60s, llegando en esta ocasión ya a un 57.8% y incrementándose la gente que no está de acuerdo con la forma de que está conduciendo el país el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, cerrando en nuestra última medición entonces entre 57.8% de acuerdo y 39% de desacuerdo. Y nos vamos a esta que es muy interesante, Jaime, si todavía tenemos tiempo. Sí. Esta para mí era muy importante introducir esta pregunta en la encuesta. Tiene que ver con las expectativas. Todo mundo, cuando hay un cambio, Jaime, todos tenemos la esperanza de que el cambio sea positivo. Y la pregunta fue, cuando supo que Andrés Manuel López Obrador y Morena gobernarían por 6 años, ¿qué tanto gusto le provocó ese hecho? Nos encontramos con que de estos 800, casi 800 entrevistados, mucho gusto les provocó a un 41.2%. Estaban muy contentos con la llegada de Morena y de Andrés Manuel. Ahora les preguntamos, ¿cómo queda ahora en este instante, a la vuelta de un año, ese sentimiento? De ese 41.2%, Jaime, que estaba muy a gusto, nos encontramos con que un 25.8% se le incrementó ese gusto. Un 48% dice sigue igual el gusto y apenas si un 25.8% dice que disminuyó. Parece pequeña, no lo es tanto, esa merma del gusto entre quienes estaban muy contentos. Pero había gente que estaba muy descontenta con Andrés Manuel, un 20% con la llegada de Andrés Manuel. ¿Y cómo está ahora ese sentimiento? Y les preguntamos a ellos, a ese 20%, ¿cómo está ahora el sentimiento? 30.8% dice que ha incrementadose el nada de gusto, un 62.5% dice que sigue igual ese nada de gusto con Andrés Manuel. Esta es una clara definición de la polarización que sigue existiendo. O sea, los que en están país. Así es, o sea, o hay una fe muy grande en que Andrés Manuel va a sacar adelante las cosas, o hay todo lo contrario, ¿sí? Un descreimiento de que esto va a mejorar. Y eso es lo que yo hacía la referencia de las luces y de las sombras. Ahora, sin embargo, Jaime, me quisiera, si todavía tenemos rápidamente un minutito nada más, vamos a hablar a la opinión de la lámina 8, si nos ayudan. ¿Cuál es el principal problema del país? Lo he venido diciendo, Jaime, en lo que escribo para una revista. La inseguridad y la delincuencia, Jaime, es el gran problema. 46.2% de las personas nos dicen que ese es el principal problema del país. La corrupción en segundo lugar con 13%, la economía, la pobreza un 10%. Y la siguiente pregunta es, ¿cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lámina número 9, va a tener la capacidad de resolver el problema que me acaba de decir? Ha bajado del orden de los 70s que la gente creía al principio sí va a poder resolver los problemas, a un 57.5 y ha crecido un poco esta incredulidad de que se pueda hacer así, Jaime. Sin embargo, hay luces y hay sombras. ¿Qué es lo mejor para la gente que ha hecho Andrés Manuel hasta ahorita? Las ayudas sociales. ¿Qué es lo peor que ha hecho Andrés Manuel? Los programas sociales. ¿Qué es lo peor que ha hecho Andrés Manuel? Evidentemente, continuar con esta polarización y no poder contener la violencia que están sintiendo todos los mexicanos. ¿Dónde pueden ver toda la información? Como tú bien dices, es vasta, es muy amplia. Es muy amplia. Apenas he podido hablar un poquito de lo mucho que tiene esta encuesta en www.gabinete.mx. Esta síntesis, obviamente, en tu red social, en @Janupi, y en mi propia red, si quieren seguir la conversación, @Adrián Encuestas. Y hay que entender cómo se hacen estos estudios, no hay que descalificarlos, hay que verlos, hay que analizarlos y hay que
atenderlos, que es lo más importante. Eso es muy importante, que veamos que los números no están números ahí, son historias que se narran porque es lo que sentimos los mexicanos. Ahí tiene un valor ciertamente importante. Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Que estés muy bien, es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Vamos a ir a una pausa comercial, después de la misma regresaremos con más información. Recuerde que estamos completamente en vivo a través de la radio, la televisión, el internet y también estamos a través de las redes sociales. Regresamos con Cintia Dávalos, tiene información de la megalópolis, qué está pasando en el centro de la República Mexicana. También vamos a platicar de esta marcha de la cual ya hacía referencia o a la cual ya hacía referencia Adrián Villegas. El día de mañana habrá marcha y concentración en el Zócalo, los 365 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por el otro lado, una marcha que no está conforme a lo que está ocurriendo desde Palacio Nacional. Ya regresamos con esas historias y mucho más. 3 y las 8 volvemos.